¿Qué pasa en Yerbabuena que hace que todo en serio dé un giro de 180 grados? Un día, dentro de uno de los rituales, ella pide a un ser humano para curar su corazón. Fíjate que él hacía algo que se llamaba la misa negra. Y de vez en cuando en las noches les servía a las personas, a todos, incluidos a los niños, un vaso con algún líquido. Y les decía, este líquido contiene veneno. ¿Quién no se lo va a tomar? Y empezaban todos a tomárselos. Empezaban a dar a sus hijos para que se lo tomaran. Eran pruebas solamente para ver hasta qué punto ellos tenían devoción hacia él. Lo creían un dios, Nazar. Lo creían un dios. Es horrible lo que se ve, o sea, es inexplicable. Tú lo ves y dices, ¿cómo puede ser posible? Es el autodesuscribimiento masivo más grande de la historia de la humanidad. 921 personas perdieron ahí la vida. Hay una secta que es muy conocida, que al día de hoy es catalogada por el FBI como una secta terrorista, que nació de Roblox y de Discord. Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, queridos seguidores, estamos con Manu de Perturbados Podcast. Nasa, qué orgullo y qué honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, amigo, por venir hasta acá. Vienes desde muy lejos, así, literalmente vienes desde muy lejos. Te agradezco muchísimo por tomarte el tiempo de platicar conmigo. No, hombre, es en serio un honor, sin exagerar. Tu contenido a mí me gusta muchísimo y estoy seguro que el día de hoy vamos a platicar cosas que para tu audiencia les van a resultar demasiado interesantes, porque vamos a desentrañar un poquito ahí la mente humana y aparte a converger en este punto entre la mente humana y los rituales. Les va a gustar mucho. Excelente. Y antes de comenzar, mencioné que eres de Perturbados Podcast. ¿A ustedes ahí qué presentan? Mira, en Perturbados Podcast subimos casos de crímenes reales, ya sean sectas, sean asesinos seriales o lo que sea, pero que sea de crimen real. Cada martes subimos un video a punto de las 5 de la mañana para que se vayan al trabajo bien perturbados. ¿Cómo ves? Excelente. Sí, muy, muy buen contenido. Y en esta ocasión, como dice Manu, vamos a presentar un programa distinto. Nosotros estamos especializados más que nada en las historias de terror, pero hay veces que las situaciones de la vida real a veces sobrepasan los temas horrorosos o de terror, ¿no? Fíjate que tengo un dicho en el Perturbados que digo, no hay nada más perturbador que la realidad. Y yo creo y estoy 100% seguro que si ya lo estamos viendo a lo mejor en una película, si ya lo escuchamos a lo mejor en alguna historia, es porque ya sucedió en la vida real. Claro, sí, y de hecho a veces creemos que estas cosas no suceden, lo que vemos a lo mejor en una serie, en una película, pero suele ser hasta peor. De hecho, recuerdo que estaba viendo hace poco una serie en Netflix, por ejemplo, y era de precisamente un asesino serial. Un asesino que no sabía que era esquizofrénico, que estaba bajo ciertas situaciones que tenían que ver con enfermedades. Y cuando empiezo a ver la información real de esta persona, hay datos más fuertes, o sea, todavía más horrorosos que no se mencionan en la serie o que no se muestran en la serie. Quiero pensar porque era demasiado. Era demasiado fuerte, a lo mejor, sí. Lo mismo pasa con el caso de Ed Gein. No sé si es de la serie que tú hablas. Precisamente. Sí, justamente en la... Bueno, ahorita antes de que empecemos, ya que me gusta mucho el tema, en la serie se abordan varios temas de esquizofrenia y todo esto, pero en serio la realidad supera ahí la ficción. Todo lo que hizo con los cuerpos humanos está loquísimo. Sí, está loco. Y de hecho, muchas películas se basan en este caso. Pero bueno, vamos a comenzar con todo este contenido. ¿Qué es lo que nos traes, amigo? Mira, el día de hoy vamos a platicar sobre sectas, estos grupos coercitivos que sin duda alguna son demasiado interesantes de entender, ¿verdad? Y antes de que entremos en tema, en la carnita del día de hoy, quiero preguntarte si sabes en realidad lo que es una secta, este tipo de grupo sectario, que por lo regular tenemos la falsa idea de lo que es una secta. No sé si tienes alguna idea. Me interesa, no tiene que ser correcta o incorrecta. Me interesa saber cuál es tu idea sobre una secta. Sí, fíjate, ahorita que mencionas esto sobre las sectas,
totalmente todas las personas creen que siempre tiene que ver con algo de satanismo. Exactamente. Y no es así. No. Son personas o son grupos de personas que pues ya te dicen qué hacer, cómo hacerlo. Por lo menos hay un líder que te dice cómo hacer las cosas y creen que las sectas están exclusivamente dedicadas a temas religiosos. Sí. Pero no es así. Exactamente. Y qué bueno que lo tocamos así desde un inicio, porque muchas veces estamos en sectas y no lo sabemos. Claro. ¿Sabes? Toda esta... Igual ya que ahí va a haber un poco de hate por lo que voy a decir, pero toda esta venta por catálogo, ya sea del labial, del sartén, de lo que tú quieras, por lo general son sistemas Ponzi con grupos coercitivos, con sectas, ¿sale? Porque tú metes a 2, pero esos 2 meten otros 4 y esos 4 meten otros 8. Y así se va haciendo este grupo coercitivo y todos buscan crecer en esta pirámide. Entonces, tenemos esta falsa idea o esta falsa definición de lo que es una secta, viéndola desde el punto satánico. Aunque algunas sectas son destructivas, que es el término correcto, algunas sectas son destructivas, algunas sectas no lo son, como este tipo de sectas que te estoy diciendo, claro. ¿Verdad? De estos grupos pequeños o estas empresas. Incluso también hay unos que son dedicados a Diosito y también son terribles. Claro, y eso es lo más peligroso, ¿sabes? Y eso es con el que quiero empezar con un caso que sucedió en México, porque por lo regular escuchamos mucho sobre sectas de otros lados del mundo, de Estados Unidos, Alemania hay un sinfín, en toda Europa hay un sinfín de sectas, Brasil, haz de cuenta que ahí es la mata y crecen las sectas a lo loco. Pero en México casi no hemos escuchado de muchas sectas que hayan nacido aquí. Y el caso que te voy a empezar a platicar el día de hoy es per se muy fuerte. Muy fuerte porque fue real y segundo porque involucra sacrificios humanos. Y este se remonta a Hierbabuena, Tamaulipas. Una pequeña ranchería, un pequeño poblado en la sierra de Tamaulipas, olvidado por casi todos. Y quiero que retrocedamos un poco en el tiempo a finales de los 60s, cuando en un México se vivía mucha desigualdad social, más de la que vivimos hoy en día. Muchísima desigualdad social y había muchísimo grado de analfabetismo. De esto, si combinas personas analfabetas con una persona con un perfil psiquiátrico, como puede ser un psicópata, puede ahí nacer una secta. Es muy sencillo poder convencer a una persona que no tiene estudios. No es por ofender ni nada por el estilo, no vayan a tomarlo de esa manera, pero es más sencillo poder engañar a una persona que no tiene educación. Son manipulables. Exactamente, exactamente, son manipulables. Y eso es justamente lo que los hermanos Hernández, Santo y Cayetano Hernández, hicieron en Hierbabuena. Ellos iban de pueblo en pueblo buscando comida, buscando un hogar, buscando en qué trabajar, y el día que llegan a Hierbabuena se dan cuenta de algo muy especial. La gente de Hierbabuena es muy devota y la gente de Hierbabuena no sabe nada y están completamente metidos en la sierra de Tamaulipas. Y para ellos eso fue un despertar porque decidieron empezar a jugar este rol, ¿verdad? Sectario y del Mesías. Ellos se autoproclamaron sacerdotes y fíjate lo que te voy a decir porque ahí es el primer red flag de esta historia. Se proclaman sacerdotes incas, de la cultura inca. Ah, caray. Exactamente. No tenía nada que ver. Nada que ver. Estamos hablando de una cultura de Sudamérica, por lo general del Perú, ¿verdad? Y que ellos simple y sencillamente también por su falta de conocimiento lo dijeron y se los empezaron a creer. Ellos prometían prosperidad para el pueblo, ellos prometían muchísima riqueza para el pueblo y para toda la gente de la población. Y con eso se ganaron a las personas. En su dogma o en lo que ellos predicaban, decían que iba a regresar una suma sacerdotisa inca a salvarnos del Armagedón, de todo el apocalipsis que íbamos a vivir, y que solamente la gente de Hierbabuena y los que obedecieran iban a poder sobrevivir. Entonces, obviamente, para un grupo de personas analfabetas y que no tenían ni un mínimo de maldad en su ser, les resultó muy, muy particular escuchar esto. Hubo gente que se negó, hubo gente que les creyó de inmediato
y hubo gente que se fue convenciendo de a poco en poco. Y ellos lo primero que jugaron era solamente obtener alimentos, un techo, cuidado de la gente, y los trataban como reyes, así como hace ya no mucho tiempo se le trataba, por ejemplo, al médico del rancho, se le trataba a estas figuras de autoridad, al maestro del rancho, ¿verdad? Con mucho cariño, respeto y tratando de cuidar a esa persona en el pueblo. Así justamente se les empezó a tratar, pero todo se empieza a distorsionar el día en que los hermanos empiezan a pedir mujeres a cambio de lo que les estaba pidiendo la suma sacerdotisa de los que tanto hablaban. Y cuando empiezan a pedir mujeres, extrañamente los familiares empiezan a ofrecer a sus hijas y a sus esposas, con tal de que fueran salvados de ese apocalipsis que iba a suceder. Así a ojos cerrados. Sí, a ojos cerrados. Y eso es muy extraño y ahorita vamos a platicarlo y te quiero preguntar qué hubieras hecho tú ahorita que acabemos el caso, porque es muy fácil también juzgarlos. Ya Sí. desde nuestra perspectiva es muy fácil juzgarlos y decir cómo lo hicieron, cómo entregarías a tu hija a un hombre, ¿verdad? Que te está construyendo castillos en el aire. Pero en realidad es mucho más sencillo para ellos de lo que tú crees. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema para cerrarlo. Pero continuando con la historia, ellos empiezan a pedir, pero la gente no empieza a ver cambios en el pueblo. No empieza a haber más cosecha, los animales se siguen muriendo seguido, no empieza a haber ningún cambio en el pueblo y ellos empiezan a dudar de los hermanos. Entonces Santos le dice a Cayetano, oye, ya estamos llegando a un punto en el que es insostenible, la gente ya está hablando de nosotros, tenemos que hacer algo de inmediato para que nos sigan creyendo. Y Cayetano le dice, tenemos que conseguir una sacerdotisa, a una mujer que quiera jugar ese rol. Decidieron salir del poblado en búsqueda de esta figura, también diciéndole al pueblo que iban a buscarla, que ya había llegado, que iban a traerla, y se dirigen a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde conocen a Magdalena Solís y a su hermano. Ezequiel se llamaba el hermano. Magdalena era una mujer muy especial y muy particular, pues se dedicaba a la producción desde muy niña, desde los 11 años, y su hermano era su proxeneta. Entonces era una mujer de por sí ya muy calada por el mundo, podemos decir. Ya sabía cómo se maneja un poco la manipulación del hombre, ya sabía cómo era un negocio. Y cuando a ella le plantan la idea a los hermanos, sin pensar lo que vendría, ella accede. Ella accede y decide ir por su propia cuenta hasta Hierbabuena a verificar que lo que estaban diciendo los hermanos era verdad. Cuando llega a Hierbabuena, lo primero que empieza a pedir son los mismos insumos que los hermanos pedían al principio. Comodidades, como la comida, como el techo, pero después empieza a pedir hombres y mujeres. Y empieza a usar psicólogos como el peyote para organizar orgías entre todos. No manches. Entonces esta mujer empieza a entrar en una histeria que se convierte en una histeria colectiva. Ajá. Y que todo el mundo que estaba también bajo la influencia del peyote y de marihuana, porque por ende se llama Hierbabuena en realidad el poblado, porque hay mucho sembradío de marihuana alrededor. Okay. De hecho, por eso se llama, es muy particular eso también. Y la combinación con el alcohol, pues hacían un cóctel casi mortal para todos, y que al momento de hacer los ritos, que ella pedía animales para hacer ritos, ¿verdad? Y beber la sangre de los animales, la gente estaba en el trance. Entonces para ellos la suma sacerdotisa estaba cumpliendo lo que les había prometido. Pero era porque estaban en ese viaje o en esa visualización. Exactamente. Esto, o sea, estamos añadiendo un concepto, una idea que ella está dando sobre la salvación. Lo segundo es que ella es una figura de poder que tiene un nombre, una suma sacerdotisa. Y lo tercero es que estaban bajo la influencia de las drogas. Entonces, y todo lo hacían de manera ritualística. ¿Qué pasa en Hierbabuena que hace que todo en serio dé un giro de 180 grados? Un día, dentro de uno de los rituales, ella pide a un ser humano para devorar su corazón. Híjole. ¿Tú qué crees que hayan hecho? ¿Sí lo hicieron? Claro que por supuesto que sí. ¿Cómo le iban a fallar? ¿Cómo le iban a fallar a su suma sacerdotisa si se lo estaba pidiendo ella? ¿Y cómo lo eligieron? Hubo no quiero decir un cast, pero las personas se ofrecieron
Y eran todos varones los que se estaban ofreciendo. Se ofrece uno y en el siguiente ritual lo sacrifican y se come el corazón. Y entre todos bebieron lo que alcanzaron a beber de sangre. Ellos creyeron que con eso iba a terminar y que iba a empezar la prosperidad. Pero la verdad es que no había cambios. Pero la gente seguía creyendo en ella. Y los hermanos Cayetano y Santos pasaron a ser sacerdotes de ella solamente. O sea, la cuidaban y eran sacerdotes. Cuando empieza todo esto de los sacrificios humanos, Santos se le hace muy extraño. Se le hace que ya está rebasado completamente de lo que ellos buscaban en el poblado, que la gente ya está dentro de una histeria colectiva donde creen en realidad que ella es la suma sacerdotisa de los incas y se da cuenta que está en un lugar equivocado y que hicieron mal en traer a esa mujer. Y él decide irse. El problema es que lo cachan. Y es el siguiente sacrificado. No se salvó. No se salvó. En total, la secta Hierbabuena dura 2 años en función y llegaron a tener 17 sacrificios humanos. Todos de la población. Así con el mismo ritual, beber la sangre y comer el corazón. Todos dentro de esa misma histeria colectiva llegan a hacerlo y de esa manipulación, porque al final del día era una manipulación perfecta. Era el caldo de cultivo perfecto para que creciera todo ese monstruo que ella creó. En ese momento, bueno, después de 2 años, un niño llamado Víctor Guerrero iba pasando por una de las cuevas que hay alrededor de Hierbabuena y se percata que estaban haciendo algo muy extraño. Era un rito, uno de estos ritos salvajes. Y él, cuando lo ve, corre de inmediato a la estación de policía más cercana, que estaba en un pueblo como a 35 kilómetros. En la pura sierra, o sea, en la pura sierra. Estamos hablando de que 35 kilómetros de pura sierra se pueden llegar a hacer 4 horas, 5 horas en auto. Entonces él llega y les platica a los policías lo que vio. Pero en la mentalidad de un niño, lo que él dice es que él vio vampiros en una cueva, comiéndose a gente. Obviamente la policía no les creyó. Obviamente para la policía lo que el niño estaba diciendo eran fantasías. Un niño de 14 años diciendo este tipo de cosas. Nada extraño pensar que su mente divagó un poco, ¿verdad? Para calmarlo, el comandante decide enviar a un oficial a que lo escoltara hasta su casa. Al día siguiente ya no volvió el oficial ni el niño. Desaparecieron. Y gracias a eso es que la policía llega a investigar. Dan con la cueva, encuentran restos humanos del niño, del oficial y de otro hombre, y por ende dan con Magdalena Solís hasta Hierbabuena. Magdalena Solís y a su hermano los atrapan, les dan 50 años de prisión y Magdalena murió en la cárcel. Al resto del pueblo de Hierbabuena, algunos fueron enjuiciados, a los sacerdotes que tenía y a los cabecillas que tenía ahí en las células aparte de cada familia, también les dieron 15, 20, no pasaron ni de 30 años de prisión, y el resto de Hierbabuena quedó ahí. Como un pueblo olvidado, como un pueblo donde sucedió una de las barbaries más bizarras de la historia de nuestro país y de la historia sectaria. Porque no hay pies ni cabeza en esta historia en lo que estaba pasando en la mente de Magdalena Solís. O sea, yo lo único que te puedo decir es que era una mujer trastornada completamente y que era una mujer psicópata en un grado altísimo. En un grado que te puedo decir, hay una escala de la psicopatía y yo te puedo decir que ella podría estar en los grados más altos. Ni siquiera Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, que son asesinos seriales muy importantes de la historia norteamericana, han llegado a ese grado de psicopatía. Son más bien sociópatas ellos. Pero ella sí entra dentro de una psicopatía, una falta de empatía extrema hacia las personas que la rodean, y el hecho de incentivarlos a realizar este tipo de actos era completamente inhumano e innecesario. Entonces, con eso quería abrir el podcast del día de hoy, con el caso de la secta Hierbabuena. No, está fuertísimo. No había escuchado ese caso. ¿No lo has escuchado? ¿En qué año dijiste que sucedió? A finales de los 60, 1968 exactamente. Y estuvo operando hasta el 70.
No manches, fácilmente sería una película de Hollywood. Terror, Al güey. 100%. Y buenísima. De hecho, sería buenísima, creo yo. El ser humano tiene algo muy especial que nos gusta ver mucho ese contenido. Ujú. Entonces siento que sería una muy buena película. Y fíjate que este caso retoma justamente en el 2021 que el periódico Milenio decide hacer la nota otra vez. Creo que son ¿cuántos años? Serían 50 años. Pasaron como 50 años del suceso de Hierbabuena. Entonces retoma otra vez la historia, pero muy poca gente ha escrito sobre esta historia de la secta Hierbabuena. No, sí te lo creo porque no lo había escuchado. Y fíjate que sí tiene datos muy interesantes que los mencionábamos cuando comenzábamos. Sí, las personas creen que, bueno, yo creo que también hay personas que en extractos sociales de alta economía caen en Sí. este tipo de sectas. Para muestra está lo que sucedió en Nexium, Sí. que pues marcaban a las mujeres y les daban una idea de alcance con ciertas cosas divinas, etcétera. Claro. Si funciona con ellos, ya me imagino con personas que son vulnerables, que tienen necesidades, que a veces no alcanzan a comer lo que tienen que comer. Lo que pasó en Tulum hace poco. No sé si lo escuchaste. Sí, de las sectas que también Sí. había allá. Sí, y son muchísimas de esos coach espirituales que se ponen en Tulum y que también engañan a la gente. Y es gente con dinero. Sí, y de hecho hace poco mi buena amiga G, que le mando un saludo, hizo una muy buena exposición de algunas sectas que son prácticamente explotadoras de las medicinas ancestrales. Porque ya se llegó al punto donde estas medicinas ancestrales, algunas de estas plantas, ya están en peligro de extinción. Ok. Porque no se hace sabía. un uso desmedido ya de estas cosas y pues ya es casi recreativo lo que hacen. Claro, ya no tiene un significado espiritual como debería de tenerlo. Totalmente. Wow, eso sí no me la sabía, ¿eh? Eso sí no me la sabía. Sí, tampoco. y fíjate, ahorita que estábamos platicando de este caso, hay una situación bien interesante que tiene que ver con precisamente personas que se dedican a los temas esotéricos. Ujú. Hay personas en algunos lugares, no digo que en todos, que también por ver esa esperanza en una persona, hacen lo que sea para buscar alivio en una enfermedad, en necesidades económicas, etcétera. Y yo contaba hace poco tiempo, y lo digo así a modo muy corto, de, por ejemplo, unas personas que eran manipuladas por santeros. Ujú. Que, bueno, yo creo que no tenían nada de santeros, eran estafadores. Pero a lo que voy, personas con grandes necesidades económicas se acercan con una persona que supuestamente les iba a hacer algunos trabajos. Y supuesto santero los empieza a tratar, pero fíjate de qué forma. Les empieza a decir, para que todos estos trabajos puedan funcionar, necesitamos un contacto directo con mis deidades. Ujú. Entonces esas deidades se van a manifestar en mí. Y para que esto pueda funcionar, tú, mujer, debes de tener un encuentro íntimo conmigo para tener ese contacto. Entonces sucede el contacto, pero no solamente se queda en eso, sino que después de ese contacto, esta señora tenía hijas adolescentes y también le pide que se deben de tener esos encuentros íntimos también con las hijas de la señora. Wow. Y cuando tiene esos encuentros íntimos, resulta de que embaraza a una de las niñas. Entonces cuando esas personas van y le dicen, oyes, para el trabajo que te estábamos pidiendo no se resolvió, sigue todo igual, y aparte, mi hija está embarazada y esta persona todavía les lavaba el cerebro. Es que es parte del proceso. Tienes que hacerte cargo, ese bebé tiene que nacer, es parte de la deidad, es hijo de la deidad. No puede ser. Y ¿sabes qué es lo peor? La gente se lo cree. Claro, y no los culpo, porque cuando ya empiezas a verle un poquito más a este rollo de las sectas, de la psicología de una secta, te das cuenta que las personas en realidad buscan, para empezar, pertenecer.
¿Sale? Somos seres 100% sociales, que aunque tú veas a la persona más antisocial, esa persona también busca pertenecer a algo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentido de pertenencia no bien trabajado desde la niñez, o somos personas que tenemos una vida a lo mejor algo solitaria, somos más susceptibles a poder caer en este tipo de engaños. Y aparte de eso, de esta necesidad de pertenecer, cuando se juega un componente religioso, la secta suele ser un poquito más fuerte y muchísimo más difícil de salir de ella. Un escritor llamado Durkheim, me acuerdo que escribió sobre una secta en la que él estuvo, una secta religiosa donde él estuvo, y él describe los pasos que hace un sectario para poder atrapar a alguien, y lo define con el nombre BITE en inglés, B-I-T-E, que es B de behavior, comportamiento, I de intention, intención, T de therapy, de terapia, y E de empathy, de empatía. Dice que estos son los puntos que una persona necesita para poder crear una secta y poder caer en una secta. Para atraparlos. Para atraparlos. Y ahorita poquito a poquito los vamos a ir desmenuzando. Nada más quiero que se acuerden de eso. Pero me resulta impresionante lo que me dices, porque también muchas personas cuando están dentro de la secta, aunque ven la verdad, aunque sabe, esta niña está embarazada, no lo quieren aceptar. Y no lo quieren aceptar. Y lo mismo pasa con Nazón de la Luz del Mundo. Como ya está enjuiciado por haber tenido contenido de índole infantil hasta en sus tablets los tenía ahí como si nada. O sea, ya está enjuiciado, ya está en la cárcel, ya tiene una sentencia, y aún así hay gente de la Luz del Mundo que cree que le está pasando por lo mismo que pasó Jesucristo. Cierto. Dime si no son... Es una locura. Locuras. Sí. Es una locura. Y no los culpo tampoco. ¿Por qué? Porque ellos, número uno, buscan pertenecer. Y segundo, te quiero hablar de un concepto que es la teoría de la conformidad de Frieder. Él habla que las personas, cuando recibimos o nos damos cuenta que lo que estamos haciendo o que las cosas en las que creíamos no son reales, el cerebro busca protegernos de ese duelo. Y por ende busca un pretexto para justificar y no llegar al duelo. A mucha gente le pasa cuando fallecen sus familiares. Aunque el proceso de la muerte es algo 100% real, las personas muchas veces no aceptan que su familiar ha fallecido. Y lo mismo pasa que tú aceptes. Imagínate que al día de hoy tú te das cuenta que en lo que más crees o las cosas que tú has hecho desde pequeño no son reales. Tu mente no quiere vivir ese duelo. Tu cerebro no quiere gastar energía en que vivas ese duelo y vas a buscar una excusa. Estarías como en una crisis de identidad, ¿no? Es una crisis de identidad 100%. 100%. No lo pudiste haber dicho mejor, de hecho. Es una crisis de identidad de la persona al no querer aceptar su realidad. Y es mucho más fácil para nosotros decir, si es cierto, es que es el Salvador y el hijo que estoy esperando de él, pues va a ser hijo del Salvador. Tiene toda la lógica del mundo. Cuando para alguien más hubo un abuso, para alguien más está siendo una persona explotada, o para alguien más una persona está entregando dinero a una causa que no tiene ni pies ni cabeza. Y es bien interesante todo eso. Fíjate. Sí, minimizas los delitos, pues, o sea, las situaciones horribles que se hicieron dentro de estas. Claro. Y estaba viendo, sobre todo en este caso, me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo, era como un mini documental de lo que es esta secta, porque es una secta. Las personas dicen que no, pero es una secta, a mi punto de vista. De las cosas que hacía el papá. No manches, el papá era prácticamente un poquito más tapadito, pero hacía cosas peores. ¿Cómo qué? Sí, hacía cosas peores, como por ejemplo, de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención era de que pues llevaba a niñas, o sea, niñas, ya saben a qué me refiero, que haz de cuenta les decía a sus feligreses, necesitan traerme a las servidoras, a las personas que me van a atender de forma directa. Y los propios padres ofrecían a sus hijas. Tal cual como sucedía pues en este caso de la secta de Hierbabuena. Sí. Ellos las llevaban.
Y fueron los primeros casos de niñas que pasaron por esta serie de abusos. Y para muchos podría ser una tontería, pero cuando estás en ese momento, cuando estás viviéndolo, yo creo que sí puede llegar a hacer sentido en alguna parte de tu ser. Hay un escritor que se llama Salomón Asch, y déjate cuento un poquito nada más de su historia para que sepas por qué voy a llegar a este punto. Salomón es judío. Y él recuerda que de niño se hacía una celebración judía. Yo no tengo nada de conocimiento sobre las celebraciones judías, pero él de niño narra que estaba en una celebración judía y que en la mesa donde él estaba cenando había 6 personas. Y su abuela lo que hace es servir una 7ª copa de vino. O sea, sirve 6 para cada una de las personas que estaba ahí y una 7ª copa de vino. Y él le dice: abuela, ¿por qué está sirviendo una 7ª copa de vino? Y ella le dice: es que Elías va a venir a tomarla. O sea, lo que Dios va a venir, va a bajar y se la va a tomar. Esa es una celebración, es algo que hacen los judíos en esta celebración. Dejan una copa extra y un asiento extra para que llegue Elías a tomarla. Abuela, pero ¿cómo va a venir a tomársela? O sea, eso es imposible. Y después le dice un tío: no, él va a venir a tomarla, va a bajar, se la va a tomar. Y luego le dice a su padre: sí, mira, es que Elías va a venir, nos está acompañando el día de hoy. Y luego le dice a su madre lo mismo. Y él jura que viendo la copa, vio cómo el vino se empezaba a consumir poco a poco. Años después, Cortea es maestro de psiquiatría y él se pregunta: ¿habrá sido verdad eso que pasó? ¿O habrá sido la influencia de mis padres y de mi familia? Él lo describe como algo inexplicable. Sí, lo describe como algo inexplicable. Y dice: ¿qué habrá pasado esa noche? ¿En serio sí se habrá consumido la copa? ¿O fue solamente que la gente me estaba diciendo que se iba a consumir? Y pues yo empecé a ver eso. Entonces lo que él decide es hacer lo siguiente. Él era maestro de universidad y a todos sus alumnos les pone 2 imágenes de unos palitos. Simplemente es un palito. Va pasando a sus alumnos a un salón y les dice: ¿cuál palito es más grande que el otro? Era muy obvio. Te voy a mandar la imagen para que la veas. Era muy obvio. Era uno muy grande y uno muy chiquito. No, pues es el correcto. Ok, esa es la respuesta correcta. Luego él contrata 8 actores que van a decir que la respuesta correcta es la otra. Es el pequeño. Ajá. Pasa de grupos en grupos. A ver, ¿cuál es el correcto? Es este. Y los otros: no, es este otro. Sí me explico lo que voy. Él se dio cuenta que del 25% de las personas a las que les hizo este examen llegaron a cambiar la respuesta solamente por la presión de la gente que estaba atrás de él o de los demás que estaban en el salón. Solamente por la presión social. O sea, y eso mismo pasa en estos grupos coercitivos. A lo mejor nadie tiene ganas de entregar a su hijo o a su hija, o a lo mejor nadie tiene ganas de entregar ¿cuánto es? Como el 20-30% de tus ganancias semanales, como pasa en La Luz del Mundo, o de entregar a tus hijos. Pero si ya lo hizo alguien, pues a lo mejor sí es verdad. Y si ya lo hicieron 2, pues sí puede ser. Y si ya lo hicieron 3, no, a mí me toca. Me toca a mí entregar a mi hija. ¿Sí me explico? Es ese efecto tipo dominó de la presión social. Y es más fácil cuando muchas personas congenian con esto que lo empiezan a hacer. ¿Qué hacen los pastores estos evangélicos que salen en la televisión y que te voy a curar y vas a volver a ver, o te vas a levantar, o anda, levántate, y se levanta y todos aleluya, y después los toca y se caen al piso? Yo conozco gente que ha estado en esos, quiero decir, ceremonias evangélicas. Ajá. Que me dicen: Manu, es que yo sí me desmayé. Cuando me tocó me desmayé. Pero puede ser por esa misma presión. Claro que por supuesto. Si ya tocó a 20 actores, el que sigue se va a desmayar. Hay un 25% de probabilidad de que él se desmaye o que simple y sencillamente no lo haga, pero el que sigue a lo mejor sí. ¿Sí me explico? Si tienes 100 personas, 25 se van a dejar caer y van a decir: ¡ah, Dios santo, pasó el milagro! Cierto. Y es muy curioso cómo funciona la mente humana. Cierto. Te pongo ya nada más para terminar este concepto, te pongo otro ejemplo. Pasa muchísimo cuando a lo mejor estamos escuchando una plática, estamos en algún lugar, alguna fiesta, y vemos que alguien se levanta. Y luego que 2 personas se levantan. Y luego 3, ya me voy de la fiesta.
es más fácil que el cuarto se levante, aunque no se haya acabado la fiesta, y se vaya, simplemente por la presión social de que ya, de que se están yendo. de que se están yendo. Exactamente. Cierto. Fíjate, hace, ¿qué será? Como unos 8 o 9 años más o menos. Yo estuve en aunque no lo crean, yo era religioso. Estaba más cercano a la religión católica. Ok. Y tenía un muy buen amigo que es el padre Juan Carlos. Estaba en una celebración de Pentecostés. Ok. En estas celebraciones son supuestas celebraciones de sanación. Y sabes que lo interesante, a pesar de que no hacen eso, hay personas que reaccionan igual que en las iglesias evangélicas, por ejemplo, que empiezan así como a temblar y así. Bueno, iba el padre, pues con la custodia, ¿verdad? Con la hostia prácticamente expuesta, y empiezan 2 personas a convulsionarse y se tiran al piso. Y después se ven otras más adelante. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que a este padre, yo lo recuerdo, pero claramente no le gustaba eso. Porque decía que eso era estafa o que era una payasada, en pocas palabras. Entonces, imagínatelo todo solemne, todo con sus vestimentas, y de repente empezar a agarrar a patadas a las personas que estaban abajo. No manches. Pero, o sea, levántate. Pero impresionante. Le decían, aquí no me estén con sus payasadas. Párense. Y ya se paraban así. Perdón. Los hizo que se pararan. Wow. Los hizo que se pararan. Entonces, yo no dudo que si estas personas hubiesen seguido, algunos más se iban a tirar también. Claro que por supuesto que sí. Pero ya cuando el sacerdote no lo permitió, la gente lo deja de hacer. Lo dejaron de hacer y todos se levantaron. Los 4 que estaban en el piso se levantaron. Bueno, eso habla muy bien de él, de hecho, porque él puede aprovechar fácilmente la oportunidad y dar un muy buen show. Sí. ¿Sabes? Y tener muchísimos adeptos. Sí, pero no pasa en este caso, y le mando un saludo si está por ahí. Saludos, porque pocas personas que no aprovechan ese momento, ¿eh? Sí, pocas personas. Qué fuertísimo, y con eso te quiero contar también, quiero empezar a contarte el caso de este famosísimo, que inclusive hay películas y todo, de Jimmy Jones. Híjales, está fuertísimo. Que es un loco también. Pero fíjate que vamos a empezar a hablar de él desde su niñez, porque él tiene una niñez muy particular. Él era hijo de 2 personas que no tenían nada de religiosas. Que era un hijo, él nació en 1931 en un Estados Unidos sumergido por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Apenas entrando ahí en el ruedo, y con grupos coercitivos que empezaban a nacer, con estos grupos pentecosteses, evangélicos y todo esto que empiezan a nacer en los Estados Unidos, con el discurso también de nacionalismo estadounidense. Entonces ya adecuándonos ahí, él nace, su familia 100% casi laica, sin nada de religiosidad, pero él desde niño jugaba a dar sermones y a ser sacerdote. Como juego. Como juego. ¿Y sabes de dónde lo saca? De la televisión. De la televisión él se influencia para poder hacer eso. Una vez lo vio en la televisión y dice, me encanta, quiero ser sacerdote. Quiero dar la bendición a la gente, quiero empezar a este juego. Y él empieza con este concepto mesiánico, ¿verdad? Porque él no solamente se veía como un sacerdote desde niño, él se veía como alguien divino, alguien que podía hacer algo más divino, alguien que podía tocar a alguien y curarlo, y alguien que podía hacer ver a otra persona. Entonces, cuando él lo ve en la televisión, le llama muchísimo la atención y empieza a jugar con esto. Corte A, Jim Jones hace una vida completamente de lo más normal. Se casa, va a la universidad, saca su carrera, trabaja como una persona común y corriente, como cualquier otra persona en esos años. Ya estamos hablando de los años 50, cuando está pasando todo esto, 50, 60. Pero un día, Jim Jones decide volver a revivir y hacer feliz a su niño interior, que quería ser un predicador. Y él decide empezar a adentrarse en la iglesia pentecostés, justamente, y empieza a aprender un poco. Él quiere ser pastor, él quiere empezar a hacer todo este rollo, quiere empezar a involucrarse un poquito más, y se da cuenta que a lo mejor no es lo de él, que a lo mejor lo de él sería empezar a hacer lo suyo y dejar de un lado lo que los demás hacen.
Crear algo nuevo. Crear algo nuevo. Y él crea el templo del pueblo, que es completamente algo opuesto a lo que se vivía en ese entonces. Hay que remontarnos a Estados Unidos, en donde había un racismo completamente marcado. Había escuelas para personas afrodescendientes, había escuelas para personas blancas, había iglesias para personas afrodescendientes, había iglesias para personas blancas. Y lo primero que él dice es: mi iglesia, el templo del pueblo, es para todos. Negro, asiático, blanco, gay, lo que quieras. Está siendo empático. Aquí todos van a entrar. Y ¿sabes qué? Yo pienso que a lo mejor sus intenciones no eran malas al principio. Yo creo eso. Porque a pesar de que sí era un sociópata, no un psicópata, era un sociópata, creo que él sí tenía como esas ganas de ayudar. De hecho, crea muchos albergues para gente necesitada. Trabaja con muchísimas asociaciones para gente que necesitaba un techo, comida y todo esto. Entonces, genuinamente... Son cosas buenas. Son cosas buenas, exactamente. Yo creo que él no tenía malas intenciones. De hecho, adopta a un niño afroamericano. Él fue la primera persona en todo el sur de Estados Unidos en adoptar, la primera persona blanca en adoptar a un niño afroamericano. O sea, él en serio estaba convencido de que todos podíamos convivir como hermanos. Vivía él con este soundtrack en su cabeza de la canción de Imagine de John Lennon, yo creo. O sea, él estaba muy convencido de esto. Aparte que crecía en los Estados Unidos en los años 60 este movimiento hippie de una manera exponencial. Entonces ya no solamente era gente negra en su culto, y que ya era su culto, sino que empiezan gente blanca con estas ideas hippies a entrar. Todos somos amor y paz, amor y paz. ¿Qué pasa? Que en Indianápolis él no se siente tan protegido, no siente que la comunidad está creciendo demasiado y se decide ir a donde hay más gente que sigue esta corriente hippie, a California. Y allá en California es donde yo creo que a Jim Jones le explota ahora sí toda la idea de todo lo que podía crecer, porque lo primero que nota la gente de los gobernantes de Estados Unidos es que él tiene un grupo de gente. Y la gente significan votos. Y los votos significa ganar una elección. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contactan a Jim Jones y le dicen, ¿sabes qué? Pues tú convence a tu gente por votar por tal senador, por tal congresista o por tal presidente. Y empieza toda esta cosa a manejarla él de una manera ya económica y de poder. Él no buscaba tanto el dinero, él buscaba tener el poder. Y eso fue lo que lo consumió por completo. Inclusive él llega a trabajar en el gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo que tenía el templo del pueblo y empieza a hacer todas estas cosas para que la gente empiece a dejarle de a poco el poder para poderse meter en la política. ¿Qué pasa con él? Que inclusive el FBI empieza a investigarlo y se les hace muy extraño todo lo que está haciendo con el templo del pueblo. ¿Y qué dice él? Vamos a aislarnos. Ya nos venimos de Indianápolis a California, ya crecimos, ya somos muchísimas personas, más de 1,000 personas en el templo del pueblo, oficiales, porque había muchísimo más células ahí también. Y dice, vamos a aislarnos un poco más, nos vamos a la Guyana. Se van hasta la Guyana, a un país donde no se habla ni siquiera inglés, donde no tienes ni siquiera señal, estaban en medio de la selva, y ahí se quedaron las personas en un aislamiento total. ¿Y por qué digo tanto la palabra aislamiento? Porque es algo muy típico en los grupos coercitivos, que te aíslen, que te digan lo que tú piensas, lo que pensamos aquí está bien, pero tu mamá, lo que te está diciendo tu mamá, lo que te está diciendo tu pareja, está lo que mal. te dicen tus amigos está muy mal. Muy mal, déjalos, no son tus amigos. Tu madre no te ama, tu gente no te quiere. Y la gente empieza a dejarlo. Y empiezan a dejarlos y empiezan a encontrar en estas otras personas ese calor o esa familia que tanto necesitan. Lo mismo hace él de una manera muy drástica, o sea, se va del país, los aísla completamente y no es hasta 3 años después que se va, que un congresista de nombre Ryan, decide ir a ver qué es lo que estaba pasando, debido a que ya los Estados Unidos tenían en la mira a Jim Jones y ya querían hacer algo para llevarlo a Estados Unidos a un juicio debido a todo el lavado de dinero y todo lo que sospechaban de él y del grupo que al parecer era coercitivo.
Pero como que minimizaban un poquito esa parte, ¿no? Completamente. A él lo buscaba Hacienda, lo buscaba el SAT, lo buscaba allá la autoridad correspondiente a los impuestos. No era más... se tenía la sospecha, obviamente, que tenía un grupo, pero tampoco se podía hacer mucho al respecto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que para él, durante esta estancia en Jonestown, que así le nombra el poblado que hizo en la Guyana, para él fue más que nada una prueba hacia sus adeptos. Fíjate que él hacía algo que se llamaba la misa negra, y de vez en cuando en las noches les servía a las personas, a todos, incluidos a los niños, un vaso con algún líquido. Y les decía, este líquido contiene veneno. ¿Quién no se lo va a tomar? Y empezaban todos a tomárselos. Empezaban a dar a sus hijos para que se lo tomaran. Eran pruebas solamente para ver hasta qué punto ellos tenían devoción hacia él. Lo creían un Dios, Nazar, lo creían un Dios. En serio, lo creían todo paz y amor. Él entregó muchísimo y ahora él esperaba que la gente de Jonestown le diera todo a él. Y él decía y te preguntaba, ¿no me amas? ¿No me quieres? ¿O por qué no te lo vas a tomar? No, si te amo, si te quiero, entonces tómatelo. Todo lo que he hecho por ti, estamos construyendo un nuevo mundo, estamos construyendo algo mejor. Eso de las pruebas no lo sabía. Sí, no, les hacía cosas bien extrañas, pero todo era algo mental. Era algo mental. De hecho, estas misas negras, te digo que las celebraba y era desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, dando sermón, haciendo pruebas psiquiátricas hacia las personas, golpeando a los niños que se quedaban dormidos, porque todos, de todas las edades, deberían de estar escuchándolo. Él ya estaba dentro de un frenesí, él ya estaba en otro rollo, él ya no estaba pensando con claridad como a lo mejor años antes lo había hecho. Y él sabía que su fin se acercaba. Justamente cuando el congresista Ryan va a buscar a las personas y a ver qué estaba pasando, él lo que se encuentra es un Jonestown súper hermoso, el paraíso, gente viviendo feliz, los niños jugando en la selva, la gente jugando y al mismo tiempo trabajando, construyendo sus viviendas, así como Age of Empires, pero ahí lo estaba viviendo y se le hizo muy lindo a él. De hecho, hay videos, hay metrajes en donde sale él hablando con el mismísimo Jim Jones, platicando sobre qué es lo que estaban haciendo, los proyectos, agua sustentable, todo sustentable, y a él le resulta fascinante. De hecho, él llega a decir en uno de sus videos que le hizo muy feliz verlos a todos felices y que estaban muy a gusto, pero que los Estados Unidos, cuando ellos quisieran, pues ahí estaba y que podían mandar por ellos. Al día siguiente, antes de irse, una persona le entrega a uno de sus guardias un papel que decía, sácanos de aquí. Y es cuando a ellos se lo entregan, ese fue el error del congresista, se lo entrega a Jim Jones y le dice, ¿qué es esto? Entonces él dice, aquí la gente que se quiera ir, que se vaya. ¿Quién se quiere ir? Levanten la mano. ¿Quién se quiere ir? Y levantaron la mano varias personas. Entonces dice, nos vamos, todos caemos en el avión. Deciden irse, pero al momento en el que se están subiendo a los aviones, llega la gente de Jim Jones y a todos los asesinan. Nadie se iba a ir de ese día con vida. Y eso fue lo que pasó. Después de eso, Jim Jones decide con Kool-Aid rojo, de fresa, hacer una bebida con cianuro y dársela a todas las personas que estaban ahí, diciéndoles que el fin se acercaba y que los Estados Unidos estaba a punto de bombardear lo que conocían como Jonestown. Y primero comenzaron con los niños. Primero comenzaron con todos los niños. De hecho, escapan 3 niños que tienen un documental buenísimo. Yo lo vi en YouTube, los invito a que lo vean. La sobreviviente de Jonestown se llama. Es buenísimo ese documental porque es muy fuerte. Ella te narra desde todo lo que vivían ahí. Después cómo se va a la selva. Están rodeados de una selva enorme llena de muchísimos animales. Ella sobrevivió en la selva una semana. Se murió uno de sus hermanos en la selva por inanición, por desnutrición. No tenían nada. Y hasta que la gente del FBI llegó y los encontró. Y se los llevaron a Estados Unidos. Pero bueno, regresándome un poquito, cuando el gobierno de los Estados Unidos decide y se da cuenta que el congresista no regresó, manda por él, ya manda al ejército por él.
Y lo que se encontraron, ellos iban preparados por una guerrilla, ¿eh? Iban preparados para que la gente, porque estaban muy armados de Jonestown, fueran a dar guerra, ¿verdad? Creían que el congresista estaba secuestrado. Cuando llegan, lo único que ven son cuerpos apilados en el suelo, así como una imagen súper horrible que hay de cuerpos apilados del Holocausto. Sí. Tomas aéreas. La toma aérea que hacen es horrible. Y todo está en el mismo metraje, todo está en los mismos documentales. Es horrible. Es horrible lo que se ve. O sea, es inexplicable. Tú lo ves y dices, ¿cómo puede ser posible? Es el auto de suscribimiento masivo más grande de la historia de la humanidad. 921 personas perdieron ahí la vida. Y hay videos horribles de cuando les están dando todo eso a los niños. De todo, cuando lo están preparando, de cuando se los están dando a los niños, adultos, ancianos, a todos. Es algo súper impactante, pero sin embargo siento que también ahí estamos haciendo muy mal como sociedad al solamente verlo como algo de morbo, algo que vimos, y no preguntarnos qué estaba pasando por la mente de estas personas, ¿verdad? Porque al final del día era gente que confiaba en una persona y los traicionó por completo. Y había personas con economía fuerte. Claro. Dentro de esta... Había de todo, de todo. Con que tú congeniaras o tocaran una fibra sensible de tu ser que te despertara ese sentido de pertenencia al templo del pueblo, pues con eso tenías para caer. Aparte que él era muy carismático. Te digo, hacía este típico ejercicio que hacen los manipuladores de love bombing. Así se llama. Cuando te dan mucho amor al principio y después ya nada. Y después de que te dan muchísimo amor y paran, la persona busca ahora a esa persona que le da amor. Ya el que te da amor ya no te busca. Y ahí empiezas a jalar. Y un día te pueden dar un premio. Un día te pueden decir, naces que eres el mejor. Eres lo mejor, eres el mejor. ¿Tocas algún instrumento? Eres el mejor músico. Y que no puede ser posible. ¿Cómo es que tocas guitarra, piano? Y tocas la guitarra tan bien que no me lo puedo explicar. Tienes un don. ¿Te lo crees? ¿Te cae bien que te digan eso? Pero otro día te puede decir, eres un inútil, no sabes nada. Pero lo que esa persona ya te dijo, es más fácil que te lo creas, aunque sea malo, porque te creíste lo primero. Entonces, a lo que voy con todo esto, la gente le creyó a Jim Jones y al final del día es lo que recibieron. Un suicidio masivo. Está horrible ese caso. Sí, está horrible. Hay muchos documentales y lo que más me impresionó de ese caso fue los videos, los audios, son audios de cuando los niños les dan a tomar este líquido y se escuchan los vómitos. Los niños... Qué horrible. Está horrible. Sí, está horrible. Está además de explícito a veces también. Sí, y de ese caso de Jonestown, fíjate que hubo no me acuerdo en qué capítulo lo conté, pero hubo un caso de una persona que se libró de esta secta, pero estando en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Haz de cuenta que a mí me contacta una persona y me dice, lo que te voy a decir no me la vas a creer. Okay. Pero mi abuela se libró de esa secta porque gracias a su papá, o sea, que llegó casi como si hubiese sido un secuestro, se la llevó de ese grupo. Porque todos sabían o tenían presuntamente cuando se encontraban ahí en la zona de California, tenían idea más o menos de cómo ya funcionaban las cosas dentro, porque había especulaciones. Entonces que cuando ella se va justamente a esta secta, empiezan los dimes y diretes entre las familias. Oye, allí los están controlando, hacen cosas media raras. Y el papá siempre le decía a esta mujer, oyes, no está bien lo que están haciendo ellos. Ya están hablando muy mal de ellos. Y si no mal recuerdo, el señor había sido policía retirado. Ok. Entonces, con los contactos que tenían, pues más o menos se daba una idea de qué estaba sucediendo. Y este señor, como si hubiese sido una película de ¿cómo se llama del que salva a la hija que le... Taken, la de Taken. Ajá, sí. Esta. Así que se aventó una con amigos y se la llevan de este lugar. No, la salvaron. La salvaron. En realidad la salvaron. Y se me hizo muy interesante porque por ahí tengo el mensaje, da algunos datos
de cómo sucedieron las cosas y todo quedó como en que se salvó nada más. O sea, no supo nada más que las personas que Wow. murieron ya en el sur del continente. No, pues estuvo a punto. Estuvo a punto. De hecho, hubo 3 sobrevivientes más. No sé si supiste de que sí ingirieron el cianuro, pero que estaban enfermos. No tomaron lo suficiente. No tomaron el suficiente. Hubo ahí un error con la dosis y sobrevivieron. Tú eres médico. Soy médico. Eres médico. ¿Qué es lo que sucede cuando consumen esto? Bueno, el cianuro per se es tóxico para el corazón y es tóxico para nuestro organismo. Entonces, cuando lo consumimos puede causar algún choque. Un choque ya sea anafiláctico, que no puede respirar, o un choque general. Entonces, a dosis letales, que hay una dosis letal para todo hay una dosis letal. De hecho, para cualquier cosa que tú consumas, llámese cualquier tipo de medicamento, un paracetamol, todo tiene una dosis. Todo es tóxico. Ajá, una dosis tóxica. Entonces, el cianuro, por ejemplo, lo encontramos, ¿sabes dónde hay mucho cianuro? En la semilla de la manzana. En la semilla de la manzana. Entonces, si uno tomara un puño de semillas... No quiero dar ideas. Pasarían cosas. Ajá. No quiero dar ideas, pero exactamente. A dosis pequeñas, pues obviamente no es nada letal. Pero a dosis altas sí puede llegar a causar un choque cardiogénico, un choque anafiláctico. Sí, es completamente tóxico para nosotros. De hecho, también otra cosa que es tóxica para nosotros es el alcohol. Y sin embargo lo consumimos. Pero a una persona también le puede dar una congestión alcohólica y morir. ¿Sabes? A dosis altas. Entonces, pues nada más para tener ese dato del cianuro. Qué buen dato. O sea, a ver, y hay una situación que aquí me resuena. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? qué buena pregunta. En serio. No la respondí, ¿verdad? Hace rato que platicamos de eso. Bueno, para empezar, es algo subjetivo porque son conceptos que las personas han observado. Hay una escala. O sea, existe una escala que es la escala de Haar. Esa escala mide el nivel de psicopatía de una persona y lo encasilla entre el psicópata y el sociópata. Hay diferentes cosas que se miden en esta escala, como si la persona tiene algún tipo de afección hacia los demás. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden decir, Jeffrey Dahmer era un psicópata. No, Jeffrey Dahmer simple y sencillamente quería amar a alguien y quería que esa persona lo amara y estuviera siempre con él. Un psicópata no ama. Si me explico, un psicópata no puede amar, un psicópata no tiene empatía hacia alguien más. No puedes sentir, por ejemplo, que tú puedes estar incómodo en una conversación con esa persona, o que tú estás enojado, o que tú estás feliz. Un psicópata no tiene nada de empatía hacia los demás. El sociópata sí puede tener empatía. El sociópata sí puede tener empatía. Aparte que el sociópata, de la palabra sociopatía, también es una persona que se desenvuelve más en la sociedad. El psicópata por lo general no puede ocultar tanto su psicopatía. Tú me puedes decir ahorita, te voy a poner un ejemplo de un excelente psicópata. ¿Cómo se llama? El caníbal de Atizapán. Era una persona que nunca se casó, que nunca pudo tener familia, que vivía sola completamente y que no tenía nada de remordimiento por asesinar a las mujeres que llegaban a su casa, ¿verdad? Él no tenía esa habilidad para poder decir, ¿sabes qué? Voy a tener una familia, voy a tener esta doble vida de asesino y de familia. No podía. Por eso no la tuvo. Él sí era psicópata. Él sí era un psicópata, 100%. Sin embargo, también tenía un poquito de rasgos sociópatas. Es donde entro yo también en Disruptiva, porque era líder de la comuna y todo esto, ¿verdad? Era bien participaba en política. Exactamente. Pero en sus relaciones personales, él no tenía a alguien. No tenía ni pareja, no tenía a nadie. El sociópata es un poquito más como un político. De hecho, los políticos tienen rasgos sociópatas muy graves, muy fuertes, porque el sociópata sí busca entablar una conversación y lo primero que va a checar, bueno, Nazaret me puede dar esto, me puede dar el otro, un contacto, me puede dar el otro. Ok, voy a ser su amigo. Sí, voy a ser su amigo. ¿Cómo estás, Nazaret? Muy bien. Y empieza el sociópata a trabajar ese lado, ¿verdad? Porque también, aunque no son empáticos,
tampoco del todo. Sí pueden llegar a querer a las personas y sí pueden llegar a decir, yo amo a mi madre, pero asesiné a las mujeres. Yo amaba a tal persona, pero hice el otro. Sí, y de hecho, este concepto que te digo es un concepto como medio mezclado de varias personas, porque muchísimas personas han tratado de definirlo, la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Sin embargo, pues yo me quedo más con esta porque es la que más me agrada, ¿verdad? Y porque en los temas de True Crime también es como que la que más he visto que es real, ¿sabes? Nada más hay 2-3 casos en los que yo digo, para nada parece ser un psicópata. O sea, por su modus de vida, pero al final del día resultó ser una persona súper psicópata y súper loca. ¿Has escuchado hablar del caso de BTK? No. Bueno, es un asesino serial estadounidense súper famoso. Eso es un caso que nos podría llevar en serio todo un capítulo. Pero lo que te quiero resumir es que él vivía una doble vida. Él era un padre devoto con sus hijos, líder del movimiento Scout, líder de una iglesia, y él amaba a su esposa con todo su corazón y todo normal. En la noche salía, asesinaba familias desde niños, niñas, los ataba, hacía posiciones de bondage con ellos y después tenía relaciones con los cuerpos. Y él en la escala de Hart entró en la psicopatía, no en la sociopatía. Pero amaba a su familia. Aparentemente. Porque cuando le hicieron la escala de Hart resulta ser que él nunca sentía nada por su esposa ni por sus hijos. Simple y sencillamente era esta máscara que él usaba ante la sociedad para que nunca lo descubrieran, ¿verdad? Eso dice. Pero estos tests son también, te digo, subjetivos, porque tú puedes responder algo pero puedes sentir otra cosa completamente diferente, ¿verdad? No es algo que alguien pueda medir con exactitud. Y por eso mencionas que es objetivo, o sea, que cada quien dependiendo de lo que observa. Exacto, y dependiendo de lo que... A lo mejor yo ahorita te digo, no, yo adoro a mi familia, yo la amo con todo mi corazón, ¿verdad? Pero después yo hago un test y yo pongo, yo las odio. Es subjetivo, es como el dolor. Te puedo decir, ¿cuánto te duele del 1 al 10? No, pues me duele un 8. Pues es un dolor de muelas. Imagínate cuánto le duele a la partera, ¿verdad? A la parturienta. A ver, entonces, si con esos comportamientos podríamos decir que, por ejemplo, Marcial Maciel era un sociópata. Yo lo veo más como un sociópata que como un psicópata. A pesar de que no tiene nada de empatía, él se manejaba bien con los demás, sabía cómo moldear a la gente y fue súper controlador. Yo lo vería más como un sociópata que como un psicópata. Sí, 100%. Sí, porque enamoraba a la gente. Sí, y tenía ese don de la palabra también. El psicópata por lo general, no. El psicópata por lo general lo que tiene es que es un poquito más calculador, más frío, pero no se va a andar con rollos de andarte convenciendo. Y Maciel sí era muy, muy, muy convencedor y pues hizo todo lo que hizo fue gracias a su don de la palabra, casi. Cierto. Qué interesante, ¿eh? Nunca habíamos hablado de esos temas. ¿En serio? Sí, jamás. Pues cuando quieras nos aventamos de otros temas, de lo que tú quieras, en serio. Sí, a ver, y como por ejemplo de estas cuestiones de, bueno, temas de sectas, ¿hay algún tema de secta que a ti te haya llamado la atención donde involucraron también cuestiones religiosas católicas o similares? Religiosa católica, me llama mucho la atención la iglesia católica del Palmar de las Carmelitas de la Faz. Ay, qué buen nombre. Sí, es un gran nombre. No sé si lo dije correctamente, pero en ese orden van los casi todo lo que dije. O sea, creo que lo dije bien, ¿verdad? Si no hay, corríjanme en los comentarios. Pero es el Palmar de Troya. No sé si te sabes la historia del Palmar de Troya. Esto sucedió en Sevilla, en España, en la localidad del Palmar de Troya, en donde en 1960, qué raro, ¿verdad? Que casi todo pasó en los 60s de las historias que contamos hoy. En 1968, por ahí, 4 niñas salieron al bosque a caminar y se toparon con la Virgen. Tuvieron una aparición mariana. Después de que se topan con ella, se dan cuenta que la gente empieza a venerar a esa figura de la Virgen como la Virgen del Palmar. Y empiezan a hablar de la Virgen del Palmar. Y se empieza a crear este culto a la Virgen del Palmar. Todo iba muy bien hasta entonces, hasta que un hombre llamado Clemente Gómez, un vendedor de seguros, una persona común y corriente, dice, ¿saben qué? A mí la Virgen del Palmar me dijo que yo soy el siguiente papa. El papa.
El Papa. Y no tiene nada que ver con sacerdocio ni nada. Nada. Dice, yo voy a ser el siguiente Papa del Palmar. Y aquí vamos a edificar la iglesia de mi Padre Jesucristo. Y empiezan a hacer la iglesia del Palmar. O, si te pones a buscar imágenes de la iglesia del Palmar, si ustedes allá en casita también lo hacen, se van a dar cuenta que es una edificación, es una fortaleza enorme. Hay imágenes del interior tomadas, se podría decir que no de manera muy legal, pero con revestimientos de oro. Llevan muchos años la iglesia del Palmar funcionando como una secta. Ya la iglesia católica la puso como una secta, o sea, ellos se deslindan completamente. Llevan inclusive ya 4 papas, porque se han muerto. Llevan ya inclusive 4 papas y así se la han llevado. El problema aquí es que toda la iglesia del Palmar tiene prohibido convivir con el mundo exterior. Sí, el aislamiento completamente. Todas las personas que viven ahí, yo te voy a recomendar que veas a un creador de contenido que se llama Tamayo. Tamayo se mete a las sectas y te enseña si son reales o cómo va la onda de la secta, y llega a infiltrar al Palmar de Troya. Órale. Está entretenidísimo. Es una serie como de 10 videos de 15 minutos cada uno, en donde va al Palmar y con cámara escondida se mete, graba todo, se mete como si fuera un nuevo adepto. Obviamente aceptan a pura gente con dinero, ¿verdad? Él finge sus cuentas bancarias y todo para que vean que tiene dinero y todo. Lo hace impresionante, y así como lo hace con esa, lo hace con estas nuevas sectas de trading, de brokers y todos estos que te dicen, no, tú dame tu dinero y yo te voy a hacer que seas millonario en un año, ¿verdad? Y que tengas un Ferrari y todo esto. Son sectas también. Y él invierte el dinero para que veas si funciona o no. Obviamente ninguna funciona. Pero lo que voy con esto es que él se logra infiltrar al Palmar de Troya y se da cuenta, lee la Biblia, le enseñan los videos. La Biblia que ellos crearon es una Biblia completamente loquísima, en donde todo habla sobre la veneración hacia el Papa y que todos están esperando el Apocalipsis, el último de los días. Es solamente sobre eso y sobre las prohibiciones, ¿verdad? Tienen prohibido leer el periódico, ver la televisión, cualquier tipo de contacto con personas que no sean parte de la iglesia del Palmar, porque el Palmar de Troya es una localidad donde la gente de la localidad no tiene que ver con la iglesia que edificaron ahí. Entonces, ellos haz de cuenta que tienen sus propias tiendas, tienen su propio sastre, tienen su propia gente que hace las cosas para la gente. Tienen su propia economía dentro. Su propia economía. Sí. No manches. Y de hecho es muchísima. Y justamente me acabo de enterar con el buen Osvaldo que el Palmar ya tiene una sede aquí en Polanco. Así ha crecido. No manches. Que ya tiene una sede aquí en Polanco, tiene sedes en Irlanda y en Alemania también. Completamente ya desligado de la iglesia católica, o sea, ya se ha dicho que no tiene nada que ver, pero sin embargo juegan este rol entre el catolicismo, una rama del cristianismo y algo ahí que ellos están haciendo o replicando, pues. No manches, está impresionante. A ver, y ya como para ir cerrando, hace un momento hablábamos que, por ejemplo, en Roblox se están manejando cosas loquísimas. Algo que a mí me llamó la atención, que me voló la cabeza, es que, bueno, niños, entre comillas, porque no solamente juegan niños. Exacto. Asisten a misa dentro del juego. Sí, está loquísimo, ¿verdad? Y bueno, no solamente me ha tocado ver esas cosas, sino también personas que reclutan a personas, incluso que tiene que ver con trata y cosas por el estilo. Hay cosas que también se manejan dentro de los videojuegos o cosas por el estilo. Sí, de hecho, hay una que es muy conocida, que al día de hoy es catalogada por el FBI como una secta terrorista, que nació de Roblox y de Discord. Déjate explico cómo está. Esta secta se llama 764. La
764 fue creada por Bradley Cadenhead, un joven en su entonces 2015 con apenas 16 años, el cual empieza a jugar Roblox y que en su vida análoga presencial pues era una persona muy bulliada, una persona desatendida por sus padres, pero en Roblox se encuentra una comunidad en donde es alguien. Él tenía el nombre de Félix, era su nickname, su username. Y como Félix, él era una persona súper diferente a como era en la vida real. ¿Qué pasa con este chico estadounidense? Se da cuenta que hay, como él, hay muchísimas más personas. Hay muchas otras personas que viven solas en su día a día y que llegan a jugar videojuegos como Roblox, en donde encuentran ahí una escapatoria, ¿verdad? Y encuentran y hacen estos avatares donde ya son alguien alegre, alguien popular y todo esto. Y se empieza a aprovechar de eso. Crea este grupo de Discord en donde empieza poquito a poquito a meter solamente a los más selectos. Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque para una persona que le gusta mucho este tema de la manipulación, siempre va a tener a sus favoritos, ¿verdad? Y te va a tratar de hacer sentir como una persona favorita para que estés adentro. Empieza a hacer su grupo muy grande en Discord, pero llega un punto en el que él le pide a sus adeptos que metan más gente, con una condición. Las personas que estén adentro del 764 tienen que mandar un video haciendo algo. ¿Cómo qué? Que estaría bien. Todo empezó con bromas muy tontas y muy infantiles. Te voy a poner un ejemplo. Les pedía que hicieran un video con la cara dentro del inodoro y que le jalaran, ¿verdad? O les pedía que, por ejemplo, se pusieran Nutella en los dientes de enfrente y que dijeran que acaban de comer heces. O sea, cosas muy tontas, cosas de niños. Él empieza a pedir esto como un pase de entrada a este grupo selecto de gente que jugaba Roblox o algunos otros juegos y que era un grupo de Discord. Y empiezan a hacerlo. Los niños empiezan a hacerlo. Hay que recordar que él también era un niño en este entonces. Empiezan a hacerlo, empiezan a intentar hacerlo, pertenecer, otra vez este sentimiento de pertenencia. Y al final del día, él empieza a pedir cosas más difíciles y cosas más horribles. Desde desnudos, por lo general a niñas, hasta un suceso que está horrible que le pasó a una chica que se llamaba Annalise. Ella cuenta que ella ya había mandado desnudos. Ella ya había mandado esas fotos íntimas de ella y haciendo posiciones que él le había pedido. Porque ella creía que él estaba enamorada de ella. Daba este love bombing. Otra vez lo mismo. Te amo, te quiero, eres lo mejor. Días hablando y de la nada ya nada. Gosteada, se podría decir. Y ella por quererlo contentar, por querer hacer todo esto, oye, ¿por qué no me hablas? No, oye, vamos a volver a hablar. Y le pide fotografías desnudas. Pasa eso, los dos menores de edad, ¿verdad? Pasa eso, sin embargo también ilegal, pero pasa eso y un día le dice, voy a publicar tus fotografías si no haces lo que yo te pida. No lo hagas, por favor no lo hagas, que mis padres y todo. No, nada más te voy a pedir que hagas algo. Quiero que, porque él sabía que ella tenía un hámster. Le dice, quiero que te metas con tu hámster a tu armario y que te estés grabando en vivo y que hagas todo lo que yo te pida con tu hámster. Ok, es lo que voy a hacer. Prende la cámara, se mete con su hámster y empieza diciéndole, no, pues que levántale la patita, que hasta empieza ahí a jugar con ella. Y después le dice, muérdele la cabeza. Y él le dice, no, en vivo le dice, no lo voy a morder. Ella se está grabando en vivo y está recibiendo los mensajes. Estoy a punto de subir el mensaje. Estoy a punto de subir tus fotografías. Ya se lo voy a enviar a tu padre. Tengo un número de tu padre. La chica llegó al punto en el que le arranca la cabeza a su hámster en una mordida. Por el terror y por el miedo. Por este miedo de que él llegara a hacer el posteo de sus fotografías. Todo eso existe, todo eso son videos. Como ella, hubo otras personas a las cuales les pedía que hicieran cortes en sus brazos, ¿verdad? Y que se grabaran hasta que la sangre coagulara, hasta que el líquido vital coagulara, perdón. Como eso, hubo otros casos también sobre introducción de objetos. Todo esto niños.
Y lo que él vio en eso no es simplemente la entrada, pues él usaba todo este contenido para subirlo a Telegram, para venderlo en Telegram o en otros canales de difusión, en páginas ilícitas, por así decirlo. Él hizo un dineral con todo ese contenido de niños, siendo también un niño. ¿Qué pasa con 764? Pasan 2 años, él ya tenía 18 años para ese entonces, y uno de los niños que estaba siendo atormentado por Bradley Cadenhead llega a dar con un psiquiatra, llega a decir la verdad y él llega a informar a los padres. Ahí es cuando se empiezan a tomar repercusiones sobre un tipo de amenaza digital. Entonces ellos recurren a la policía y lo que la policía encontró fue mucho más que una amenaza digital. Era producción y distribución de material de niños y venta también de este material hecho por este joven. Lo atrapan, lo mandan a la cárcel, va a estar en la cárcel, creo que va a salir el próximo año porque como era un menor, le dieron creo que 10 años, algo así nada más. Lo mandan a la cárcel, pero lo que empiezan a descubrir después fue tanto que tuvo que intervenir el FBI. Y lo que se dio cuenta es que ya había células de este mismo 764 en Italia, en Brasil, en Argentina, en Canadá. O sea, ya había células, ya él no operaba solo, ya tenía gente que le trabajaba a la gente de Italia, gente que le trabajaba a gente de Brasil y que distribuían el contenido y que ganaban dinero de eso. Todo es lo que quiero decirles el día de hoy, todo en un juego para niños. Todo inició en un juego de niños en donde no hay esa censura o esa supervisión correcta para que este tipo de personas no lleguen a atrapar a las otras personas que están vulnerables. Híjole, horrible. Ese está horrible. Sí. No sé si viste hace poco un video, no recuerdo si fue por Roblox o por, algún otro juego que últimamente hay muchos que son muy populares. Un adulto, 100% adulto, inmediatamente lo ves y dices, pues es una persona de 40 años. Uh-huh. Sale una señora y le dice, oye, ¿qué quieres? Vengo a ver, estoy divagando, vengo a hablar con mi amiga Emily. Uh-huh. Y le dice, oyes, pero Emily tiene 9 años, pero somos amiguitos, quedamos en que vamos a platicar. La niña le dio todos sus datos. Y esta persona llegó insistente, a pesar de que esta persona le decía, ¿sabes qué? Ya viene la policía, vete. No, yo vengo con mi amiga Emily, yo no voy a hacer nada malo. O sea, no, fíjate a qué punto pueden llegar. Claro, y los niños son muy susceptibles a poder dar información en estas aplicaciones, en todo esto, y es muy peligroso. Los padres deben de tener mucha atención en lo que están haciendo sus hijos. Yo no digo que no jueguen, yo crecí jugando videojuegos, uh-huh, pero sí digo que hay que tener cuidado. Claro. ¿Verdad? Porque hoy con estos juegos en línea no sabes quién está del otro lado de la pantalla. Y si tu niño no tiene esa educación emocional, puede fácilmente sucumbir a querer pertenecer a un grupo como lo fue el 764. No, pues casos impresionantes. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti. Estuvo muy interesante. Fíjate que es raro cuando yo casi no hablo, pero cuando casi no hablo es porque está interesante. Ah, qué bueno que te gustó. Me da muchísimo gusto, me honra mucho. Y antes de irnos, cuéntale aquí a la audiencia quién eres, qué es lo que haces y dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Mi nombre es Manu. Estoy en las redes sociales como Perturbados con un 2. Perturbados Podcast. Ahí pueden escuchar todo lo relacionado con crímenes reales y con sectas y con todo este rollo. Y pues nos publicamos cada martes, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar en todas las redes como Perturbados. Excelente. Y pues por ahí más adelante también vamos a participar ahí en tus canales. Va a estar buenísimo, vas a ver. Esperemos que salga ahí eso. Excelente. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, mi querido Nasa. Y a ustedes, queridos seguidores, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo. También nos pueden seguir como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas. Y a mí me pueden seguir como Nazaret Martínez en Facebook e Instagram. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.